Bueno, comenzamos a trabajar. Vamos a hacer un ejercicio práctico para ir viendo todo lo que se refiere a tipos de datos. Como siempre, la sugerencia es utilizar el Excel Online, que es gratuito. Para eso vamos a iniciar sesión en la página de Hotmail o de Outlook. Yo trabajo con el usuario alumno 1, ¿vale? Que lo tengo recordado para no tener que estar recordada la contraseña para no olvidarme. ¿Vale? En la hoja, en la parte superior, en la ventana del Hotmail, que lo primero que me aparece es el correo electrónico, los puntos de las aplicaciones, que es el iniciador de aplicaciones. Aquí vamos a encontrar el Excel. Una vez que tengamos el Excel, lo que vamos a hacer es, habíamos hecho los gastos anuales. Primero voy a tomar el archivo de gastos anuales y luego haré un ejemplo de subir un archivo para que veáis cómo cojo un archivo de mi ordenador y lo subo a la nube. Entonces, con respecto a los tipos de datos que tenemos aquí, lo que vamos a ver es qué es lo que podemos hacer de formatos, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar. Para seleccionar me voy a posicionar en la primera celda que tiene los valores y voy a seleccionar todos aquellos valores que representan cantidades monetarias, que sería lo que corresponden a los totales y a los importes de cada trimestre. Una vez que tengo todo seleccionado, la primera celda parecería que no está seleccionada porque queda en color blanco. Me voy a ir en la opción inicio a la categoría o al grupo que corresponde al número. Y aquí veréis que tenéis general y donde dice general una punta de flecha que va a habilitar el formato del número. ¿Vale? El formato general es el que tiene por defecto, es decir, el que tiene la hoja una vez que está abierta. Yo quiero colocar el formato moneda, entonces escojo moneda. Al escoger el formato moneda, se han agregado el separador decimal y el símbolo de la moneda, en este caso el euro, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? El separador decimal, porque eran todas cantidades enteras, con 2 decimales y el símbolo del euro, que no se debe introducir manualmente. Este sería uno de los tipos de datos que tenemos con respecto al número, ¿no? Que hemos dicho de número, esto es lo que podemos hacer, ¿vale? ¿Qué pasa cuando queremos en este caso yo no tengo ningún separador de miles, porque son todas cantidades pequeñas, pero si yo tuviese, bueno, aquí sí, en el total tengo un separador miles que es el punto. Si yo voy aquí a la barra al separador de miles, lo voy a poder definir en un número, ¿vale? Esto hace que yo ponga el separador de miles, es decir, ni el separador de miles ni el separador de decimales es el que, digamos, hay que introducirlo cuando las cantidades son enteras. Si yo tengo que introducir un número 3,50, mi separador de decimales es la coma, escribo 3,5, ¿vale? Entonces me queda 3,50, ¿por qué? Porque tiene 2 decimales establecidos como género. Muy bien. Vale, esta era una hoja que yo ya tenía hecha, entonces era lo que me faltaba el ejemplo de la sesión anterior. Bueno, en esta parte ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión, sobre todo lo hacemos en las primeras sesiones para que os recordéis que trabajamos con el Excel Online. Yo os sugiero crear una cuenta y así podéis practicar con total libertad. Volvemos a repetir lo que ya hemos dicho en las sesiones anteriores, es una vez que se cargue el correo electrónico, en el iniciador de aplicaciones que está representado por los puntos de aplicaciones que conocemos también como simbología del móvil, ahora vamos a ir a la nube, a OneDrive. En ello lo que vamos a hacer es cargar un archivo que tenemos en nuestro ordenador, en un Excel, ¿vale? Entonces vamos a elegir la opción cargar, representada con una flecha hacia arriba y con un segmento, ¿vale? Y vamos a subir un archivo, vamos a cargar un archivo.
el archivo se llama tipo de datos, aparece el cuadro donde tenemos que elegir en qué carpeta y dónde está el archivo, le damos al botón de abrir y se subirá el archivo. Yo ya tenía un archivo subido, que generalmente antes de grabar siempre hago la prueba, y entonces lo que me está diciendo es que no se carga el elemento porque ya existe un archivo con ese nombre, si lo quiero reemplazar. Yo lo voy a reemplazar para tratar de mantener la nube ordenada y limpia de duplicación de información. Vale, el mensaje que sale ahora es: se cargó un elemento en mis archivos. Si tuviera una carpeta, lo podría haber guardado dentro de la carpeta. En otros ejemplos ya veremos cómo crear una carpeta y cómo guardar dentro de la carpeta en la nube, que es muy similar a trabajar en el ordenador. Bien, he abierto el archivo se llama tipos de datos, y la idea es que tengáis aquí, que quede claro algunos formatos de tipos de datos, como ya hemos visto. Si yo voy aquí en el desplegable, dentro de la pestaña de inicio, en el desplegable donde dice general, en la punta de flecha, a la última opción, que es más formatos de número, aquí aparecen las opciones de formatos de números, que son general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, texto especial y personalizado. Entonces, vamos a dividir en secciones y vamos a mencionar algunos casos. El general ya hemos dicho que es el formato que aparece por defecto cuando se abre una hoja, ¿no? Entonces, cuando un número es entero, es un número que no tiene decimal, un número con decimales, aquí tengo un número con 2 decimales, el separador de los decimales es la coma, y si yo tengo que escribir un número con 2 decimales y el último número es un 0, con que escriba 234,5 ya es suficiente para poder introducir el número. En el caso concreto que yo quiero que aparezca el 0, yo debería darle el formato de 2 decimales, ¿vale? ¿Eso dónde lo vemos? En el cuadro de diálogos de más formatos de número. Aquí sale el general, el número, que es el que se puede establecer el separador, o sea, las posiciones decimales, y también cuál es el separador de millares, ¿no? El separador de millares, que en este caso es la coma para el separador de decimales, el punto para el separador de millares. Bien, el formato moneda, si yo voy a esta cifra, que es 234,5, y le pongo el formato moneda, puedo ir desde el método rápido, desde aquí la barra de inicio, donde está representado el símbolo dólar, una punta de flecha en el lateral, y aquí tengo el euro, ¿vale? Luego, si no quiero esta parte de utilizar este acceso rápido, yo puedo ir a la punta de flecha, a la última opción, que es a más formato de número, a moneda, y entonces aquí establecer el euro, y el euro irá, digamos, detrás del número, uno delante y otro detrás, ¿vale? Luego, el formato contabilidad es el que permite establecer sobre todo la parte de los positivos y los negativos, ¿vale? En el formato contabilidad yo tengo las posiciones decimales son 2 y el símbolo es el euro, que también está expresado en el moneda, ¿no? Yo puedo hacer que el número aparezca en rojo sin el menos, o sea, cuando aparece un número en rojo quiere decir que es un número negativo, o el signo menos con un número rojo, ¿vale? Esto se suele poner también en el formato contabilidad. En la parte personalizada del formato yo podría definir mi formato como quisiera, ¿no? Hay un pequeño lenguaje de definición de formatos donde yo, por ejemplo, aquí el símbolo quiere decir que está el formato está redondeado, ¿no? O sea, ese número no va a tener comas, ¿vale? Vamos a escoger un formato que sea en color rojo. Bueno, este no ha sido... Bueno, voy a poner el número negativo. Aquí se pusieron los 2 decimales, no se puso el euro. Y voy a poner el número negativo, y entonces ese formato, el número quedó con el símbolo y con el número negativo. Bueno, vamos a una
formato especial, que es el formato porcentaje. Generalmente un formato solamente afecta a la visualización de la celda, y en cambio el formato porcentaje, según cómo se dé el formato, vamos a ver que no solamente es la visualización de la celda. Imaginemos que yo quiero escribir 1%, puedo escribir 1% y no voy a tener problema, quedará el 1%, ¿vale? Si yo en una celda tengo el 1, ¿vale? Y a esta celda le doy el formato porcentaje, aquí me va a quedar el 100%, porque ha multiplicado el contenido de la celda por 100, ¿vale? Si yo voy aquí y coloco 0,01, que sería la forma en que habría que colocar el número, y doy a porcentaje, en este caso me quedará el 1%. Pero siempre, digamos, la secuencia fue, primero he introducido el valor y luego dado el formato porcentaje. Y ahora lo que me queda sería una celda que no tiene nada, le doy el formato porcentaje. Esta celda está vacía y tiene el formato por ciento, que si miramos no se ve absolutamente nada, yo no puedo saber qué formato tiene esto. Entonces le pongo el 1 y aparece el 1%. Lo digo para que tengáis presente que en algunos casos este formato porcentaje es un poco particular. Vamos con los formatos fechas, ¿vale? Vamos a introducir dos fechas. Imaginemos que vamos a poner el 20 de junio del 2020 y aquí vamos a poner, nos han dado una fecha estimativa para realizar un evento que es el 18 de marzo del 2021. Bueno, estas fechas en realidad lo que nosotros estamos viendo es, aquí yo he escrito la fecha tal cual. Hay una particularidad con la fecha, así es, más allá del formato, es que yo puedo restar dos fechas, porque si yo resto dos fechas obtengo cantidad de días. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a restar igual, para empezar la fórmula, la fecha más lejana, que estaría representada por un número más grande, menos la fecha más cercana, que estaría representada por un número más pequeño, ¿no? Y entonces aquí me dice que la cantidad de días que hay desde el 20 de junio al 18 de marzo son 271 días. Bien, imaginemos que yo quiero establecer que estas dos fechas, quiero establecerlas como, aquí si se fijan, ha quedado en formato fecha ya determinado, voy a ir a querer expresarlas como una fecha larga. Entonces, las dos celdas las he elegido y automáticamente ha pasado a, mira, el 20 de junio sábado del 2020 y el 18 de marzo es jueves. ¿Vale? Entonces, este sería formato de poder pasar una fecha larga a una fecha